Mi formación como docente de personas en cuidado crítico. Quiero agradecerles por la invitación. Muchísimas gracias a los organizadores por permitirme transmitir conocimientos a mis colegas. Pues bien, me ha correspondido hablar hoy de hemodinamia cerebral. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para en 30 minutos resumir la fisiopatología de la injuria cerebral. De tal forma que tenemos que mencionar que la lesión primaria siempre se origina a partir de unos mecanismos que pueden ser de isquemia difusa, una isquemia focal o por mecanismos traumáticos o hemorrágicos. Esos mecanismos cobran importancia en el momento en que tenemos que entrar nosotros a prevenir la lesión secundaria que se pueda originar a partir de ellos. Y es que resulta que esa lesión secundaria viene a partir de una activación de una cascada inflamatoria, de una cascada bioquímica que se genera y nos puede llevar a la generación, bien sea de edema cerebral, de hipertensión intracraneal, con el consecuente desplazamiento o efecto de masa en el tejido cerebral y el riesgo de herniación que es inherente a él. Pero todos nos llevan a una gran conclusión: el riesgo de isquemia y el riesgo de muerte celular cerebral. Todas estas son noxas que tienen la capacidad de agravar o llegar a perpetuar las consecuencias de la lesión primaria. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que centrar como objetivo del cuidado es prevenir esa lesión secundaria y prevenir los efectos que pueden traer en el paciente. Para ello tengo que mencionar la barrera hematoencefálica, y es que la barrera hematoencefálica tiene una función importantísima en cuanto a las funciones de protección contra las neurotoxinas y en la nutrición del tejido cerebral. Ella se encarga también de la regulación de iones, de neurotransmisores, y se encarga de la regulación del paso de macromoléculas en el tejido cerebral. De tal manera que si la indemnidad de la barrera hematoencefálica se pierde, vamos a tener nosotros el desarrollo de situaciones como edema citotóxico, edema vasogénico, o incluso vamos a tener la generación de neuroinflamación por las cascadas que se desencadenan a partir de ella. Es importante, cuando hablamos de la barrera hematoencefálica, también hablar nosotros de la unión o de la unidad mejor neurovascular, donde tienen un papel muy importante los pies de los astrocitos, las neuronas y el endotelio vascular. ¿Por qué razón? Porque en caso de que se genere una disfunción en este nivel, vamos a nosotros identificar que hubo previa una lesión, bien sea isquémica, hemorrágica o traumática, o lesiones propias del envejecimiento de los seres humanos. Así se nos pueden generar a nosotros mecanismos que son de muerte cerebral, mecanismos endógenos de defensa o mecanismos de daño celular. Dentro de ellos nosotros describimos que tenemos dos mecanismos principales en la muerte celular. ¿Cuáles? La necrosis y la apoptosis. La necrosis es un mecanismo pasivo, no consume energía y se genera a partir de lesiones agudas. Mientras que la apoptosis es un proceso activo donde se gasta energía, se hace consumo de ATP y es una muerte celular que se caracteriza por hacer control de la calidad de las células cerebrales, ¿sí? Eso en el sentido en que no se vuelva patológico, porque cuando hay disfunción de la membrana también se puede presentar una apoptosis patológica que se denomina con el nombre de anoiquis. Bien, en el caso de que se presente necrosis, vamos a tener nosotros que se desencadena un proceso inflamatorio, mientras que la apoptosis no nos genera reacciones inflamatorias. La necrosis es un proceso rápido, mientras que la apoptosis es un proceso lento en el tiempo. ¿Qué pasó? Algo
pasó que se nos salió la presentación. Pero ya lo solucionamos. Bien. Digamos que el computador quiere jugarnos una pasada hoy. Bueno, dentro de la actividad endógena de defensa nosotros encontramos 4 situaciones principales. Dentro de ellas encontramos nosotros el neurotrofismo, que se encarga de mantener indemne el ADN celular, la neuroprotección, que se encarga de desencadenar todos los procesos que reducen los factores nocivos que puedan destruir las células cerebrales, la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar ante los estímulos, ¿sí? Y la neurogénesis, que se encarga de hacer la formación de nuevas células. Así pues, cuando nosotros tenemos que se nos generen los mecanismos de daño celular, vamos a darnos cuenta que en el factor tiempo se nos pueden presentar a nosotros factores como la excitotoxicidad, que está mediada por el glutamato. Eso nos va a generar a nosotros un aumento del calcio intracelular que va a conllevar posteriormente a la muerte celular. Adicional, ante un evento traumático, un evento hemorrágico o un evento isquémico, se nos pueden presentar despolarizaciones perilesionales, que son despolarizaciones rápidas que posteriormente inhiben la respuesta celular y también nos van a conducir a una respuesta neuroinflamatoria. El vasoespasmo, por ejemplo, al que le tenemos tanto miedo nosotros, está mediado por factores de excitotoxicidad y factores inflamatorios a nivel celular cerebral. Recuerden que el cerebro tiene la capacidad de desencadenar inflamación a nivel sistémico, pero también puede desencadenar inflamación a nivel local. Y esos factores inflamatorios nos pueden llevar a situaciones de isquemia y nos pueden llevar a situaciones de deterioro de la barrera hematoencefálica y a situaciones de muerte celular cerebral. Así, hay descripción de cascadas en las que todas coinciden en decirnos que todos los procesos, si no son controlados, nos pueden llevar a la muerte celular cerebral. Y miren que todos pueden iniciar, por ejemplo, en el efecto de masa, que nos lleva a un aumento de la presión intracraneana y la consecuente disminución de la presión de perfusión cerebral, disminuyendo con ello el flujo sanguíneo cerebral, que ya les voy a hablar de él, y aumentando la isquemia y por consiguiente llevando al paciente a una muerte celular cerebral. Todas estas cadenas o todas estas cascadas nos llevan a un mismo desenlace, la muerte celular cerebral. Por eso les decía cuando inicié la presentación que es muy importante que después de la lesión comencemos a prevenir que se desencadenen estas cascadas. Así las cosas, tenemos que adivinar también la presión intracraneal. Yo sé que a continuación hay una charla, una exposición sobre presión intracraneal, pero es necesario para esta presentación mencionarles que la presión intracraneal está regulada por 3 componentes básicos, que son el volumen cerebral, el volumen del líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo, los cuales se mantienen constantes con el objetivo de mantener la presión intracraneal constante. Y algo muy importante es que a nosotros nos indican, controle la presión intracraneana para que no pase de 20 en el paciente neurocrítico, ¿verdad? A todos nos dan esa orden. Y genere una alarma o drene el líquido cefalorraquídeo cuando se esté pasando de 20, ¿verdad? Pero algo importante es que el valor no es suficiente. También tenemos que tener en cuenta la curva de presión intracraneal. Porque la curva lo que nos está diciendo es, mire, en el momento en que se pierda la distensibilidad, ya le tengo miedo a ese letrerito, en el momento en que se pierda la distensibilidad, el paciente se va a volver menos tolerante a volumen. Y en ese momento van a haber cambios significativos del valor de presión intracraneana que van a generarle daño al paciente porque se va a reducir
el flujo cerebral se va a reducir la presión de perfusión cerebral. Como les digo, en un momento les van a hablar de presión intracraneana, por eso no voy a entrar en materia con ello. Me interesa en estos 10 minutos que me quedan mencionarles aspectos relacionados con el flujo sanguíneo cerebral, ya que esto se relaciona con las dos charlas que tengo a continuación con ustedes. El flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es la relación que hay en el suministro de sangre con respecto al tejido cerebral que se va a perfundir. Su valor normal está alrededor de los 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y cobra relevancia la ley de Pujols, en la que se menciona que el flujo sanguíneo cerebral, al ser un flujo laminar de un líquido no newtoniano, tiene relación con esta fórmula, que lo que nos habla es de que hay unas constantes donde la diferencia de presiones es determinante, el radio del vaso sanguíneo es determinante, al igual que la viscosidad y la longitud. Como hay constantes, al eliminarlas podemos decir que el flujo sanguíneo cerebral es equivalente a la presión de perfusión cerebral por el radio del vaso por la viscosidad. Haciéndola de esa manera simple, podemos ver que dentro de los componentes de la presión de perfusión cerebral tenemos la presión arterial media y la PIC. O sea que si nosotros modificamos esos valores, podemos modificar el flujo sanguíneo cerebral y el aporte de oxígeno que le podamos hacer al cerebro. Si modificamos el radio del vaso, también podemos modificar el flujo sanguíneo cerebral. Y si modificamos la viscosidad, pues tendremos la misma consecuencia. Entonces miren que esta ley es muy importante para poder entender el flujo sanguíneo. Resulta que el cerebro tiene la capacidad de hacer un proceso que se denomina el proceso de autorregulación cerebral. Y ese proceso de autorregulación cerebral es muy importante cuando hablamos de flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué nos dice? El flujo sanguíneo cerebral trata de mantenerse constante en valores de presión de perfusión cerebral entre 50 y 150. En personas que no han sufrido ningún tipo de lesión o agresión que pueda alterar esa autorregulación, ante los cambios de presión de perfusión cerebral, los vasos sanguíneos van a modificarse de tal forma que van a garantizar un flujo constante, ¿sí? Por ejemplo, si se aumenta la presión de perfusión cerebral, ¿qué van a hacer los vasos sanguíneos? Pues van a hacer un efecto de vasoconstricción para tratar de regular el flujo sanguíneo. Y en caso de presentarse una disminución de la presión de perfusión cerebral menor de 50, lo que se producen es cambios de vasodilatación para tratar de favorecer el ingreso de sangre al tejido cerebral. Así las cosas, lo que se modifica es la resistencia vascular cerebral, tratando de conservar un flujo adecuado. Pero cuando esos mecanismos fallan, miren por ejemplo que ante una presión de perfusión cerebral de 50, entramos en una fase de isquemia. Miren aquí la curva punteada que nos está indicando que únicamente tenemos un flujo de 25 ante una presión de perfusión cerebral. Cosa que si el sistema de autorregulación estuviera funcionando, equivaldría a alrededor de 50 mililitros. Pero miren que ante esta falla solamente tenemos 25 mililitros por cada 100 gramos. Entonces, ahí es donde cobra importancia valorar lo que ocurre en la lesión cerebral, ya que este sistema de autorregulación es el que nos determina a nosotros que sus fallas están haciendo que el flujo sea directamente proporcional con el aumento de la presión arterial, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que las estrategias de tratamiento en los pacientes van dirigidas en cuanto a que se puede modular la presión de perfusión cerebral modificando la presión arterial de CO2, la presión arterial de oxígeno e incluso el pH sanguíneo, generando vasoconstricción o vasodilatación. ¿Por qué es importante hablar del flujo sanguíneo cerebral? Porque mire, cuando se acaben los 10 minutos me avisan. Porque miren, sí, listo, 2 minutos más.
Porque mire, ¿qué pasa aquí? Cuando se reduce el flujo sanguíneo cerebral por debajo de 50, el cerebro es capaz de tolerar hasta valores cercanos a 30 de flujo sanguíneo cerebral. Y en él lo que se está generando es una disminución de la síntesis de proteínas. Pero se llega a un umbral isquémico en el que ya hay falla en la bomba de sodio-potasio y se incrementa el volumen de líquido intracelular, generándonos un proceso de osmólisis, que se va a generar la ruptura de la célula por aumento del agua intracelular. Posteriormente, miren que si el flujo cerebral desciende a valores críticos, lo que nos va a generar es que se llegue a la muerte celular. ¿Por qué? Por acumulación de calcio y por generación de despolarizaciones anóxicas. Entonces miren que el flujo sanguíneo cerebral es absolutamente importante en nuestra área de cuidado, sobre todo cuando hablamos nosotros de pacientes neurocríticos. Rosnes describió dos cascadas, la cascada vasodilatadora y la cascada vasoconstrictora. La cascada vasoconstrictora no es más que la descripción de la autorregulación cerebral vista desde otra forma, y lo que nos explica es cómo se puede ingresar a este círculo vicioso desde diferentes puntos, como cuáles, como los cambios en la viscosidad. Ejemplo, manitol. ¿El manitol qué hace? Hace que ingrese más líquido al vaso sanguíneo, ¿cierto? ¿Qué nos va a generar? Un aumento del volumen intravascular. ¿Qué más nos va a generar? Una disminución de la viscosidad, que puede conducir entonces a que se genere una vasoconstricción cerebral y que se disminuya la presión intracraneana y se aumente la presión de perfusión cerebral. Entonces miren que estas cascadas nos generan a nosotros una idea de cómo nuestra terapéutica puede modificar las consecuencias en los individuos. La cascada vasodilatadora, esta nos preocupa en el sentido de que ella puede llegar a disminuir la presión de perfusión cerebral, generado por qué, bien sea por un aumento de la presión intracraneana o bien sea por un aumento de la vasodilatación, que se puede generar por cambios en el pH, la viscosidad o la hipercapnia. En la charla que vamos a dar sobre oxigenación cerebral voy a ampliarles este concepto de consumo metabólico de oxígeno para entender un poco mejor la cascada vasodilatadora. Teniendo en cuenta que el tiempo es muy corto, quiero decirles antes de irme que cualquier reducción del flujo sanguíneo cerebral, lo que se nos tiene que quedar en la cabeza es que nos va a generar procesos de daño que van a causar, gracias, nos va a generar procesos de daño que nos pueden ocasionar muerte y daño cerebral. Y miren cómo los daños que les expliqué en el sistema de autorregulación nos llevan a liberación de glutamato, que finalmente nos va a llevar a una acumulación de calcio intracelular. ¿Sí? Nos va a generar posteriormente la formación de radicales libres y nos va a generar la muerte celular. Pero aquí hay algo importante. Pacientes cardiovasculares reanimados exitosamente que posteriormente hacen lesiones de isquemia reperfusión. Miren que después de la reperfusión se generan procesos inflamatorios que nos desencadenan muerte y daño celular. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente el tema del metabolismo de oxígeno, así como el del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque es que el cerebro se consume el 20% del total de oxígeno que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y resulta que cuando nosotros le aportamos oxígeno a nuestro cerebro, solamente un quinto o un tercio de lo que nosotros le aportamos es lo que él se consume. Eso nos permite valorar, por ejemplo, a nivel del bulbo yugular, cuánto consumió y cómo se está comportando esa extracción de oxígeno y cómo se está comportando ese metabolismo de oxígeno en el cerebro. Es muy importante que nosotros mantengamos el suministro de oxígeno. ¿Por qué? Porque el cerebro no almacena oxígeno y no almacena glucosa. Por lo tanto, si nosotros no lo suministramos, vamos a tener procesos anóxicos que nos van a generar posterior daño celular. De aquí es importante que tengan en cuenta que la entrega de oxígeno puede depender, uno, de los niveles de hemoglobina, pero también de la afinidad que tenga la hemoglobina por el oxígeno.
que puede afectar entonces la entrega a nivel cerebral. Y que, como les decía hace un rato, la diferencia arteriovenosa yugular de oxígeno nos puede generar, o nos puede dar una idea más bien, de cómo el cerebro está consumiendo ese oxígeno, cómo está haciendo ese metabolismo a nivel celular. Eso nos permite a nosotros evaluar la presión tisular de oxígeno, que la vamos a mencionar más tarde, y la presión yugular. El metabolismo de glucosa es básico. Necesitamos entregarle glucosa al cerebro, aproximadamente 140 gramos se consumen al día. Como les decía, él no tiene reservorios, y al no tener reservorios, si se agotan, vamos a generar un metabolismo que nos va a llevar a la producción de lactato y piruvato. Ahí comienza a cobrar importancia el tema de la microdiálisis, porque vamos a tener unos productos que analizar cuando estamos realizando ese proceso de monitoreo. Bien, ni la hipoglicemia es buena para el cerebro, ni la hiperglicemia tampoco lo es. Por lo tanto, tenemos que nosotros buscar la manera de conservar esta regla, ¿sí? La regla donde tengamos a nosotros un paciente normomolémico, normotérmico, normonatrémico, normoglucémico, normoxémico y normocámnico, ¿sí? ¿A fin de qué? De garantizar lo que les dije al inicio de la presentación: evitar las lesiones que se generan a partir de la lesión secundaria. Bueno, con eso doy por terminado. Muchísimas gracias.